Hermanos, Dios les bendiga. Buenos días, ¿cómo están? Pues les damos gracias a Dios que nos concede regresar al tiempo de la enseñanza, como cada domingo. Y hermanos, hoy vamos a tomar un tema muy especial dentro de la serie que estamos llevando, que es la membresía de la iglesia. Ya este es el penúltimo estudio, en 8 días será el último y comenzaremos con otro tema, pero yo espero que al final de estos ocho estudios que estamos terminando en 8 días, ya tengamos más claro en nuestro pensamiento, en nuestra mente, lo que significa ser un miembro de iglesia, la importancia de ser miembro de la iglesia. Y como lo vamos a ver hoy, el tema de hoy, ¿cuáles son los deberes de un miembro de la iglesia? ¿Cuál es mi deber como miembro de la iglesia? Voy a invitarles a que allá donde están, hermanos, se inclinen pues su cabeza en señal de reverencia ante el Señor, y así oramos para comenzar. Padre, te encomendamos en este momento la exposición de la palabra. Es la palabra que tú nos has dejado, la palabra que has dicho que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, la palabra que es más dulce que la miel, los dichos de tu boca que son perfectos. Así, Señor, queremos recibirlo en este día como ese alimento que nos nutre, que nos levanta, nos satisface, pero también como el poder, como la fuerza que viene para nosotros para vivir una vida agradable delante de ti. Señor, a través de la respuesta, de la reacción de nuestro corazón, de nuestra alma a esta palabra, que tú recibas la adoración, Señor. Estamos en tus manos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues el tema de hoy es los deberes de la membresía. La semana pasada estábamos examinando la naturaleza de la membresía. La naturaleza de la membresía. Y recuerdan que hablamos de cosas naturales. Hablamos de... ¿Qué es lo más que recuerdan de la semana pasada acerca de la membresía? Que somos miembros, y tenemos obligaciones como privilegios, Cada miembro cumple con una función, muy bien, y dijimos que como cuerpo de Cristo tenemos una unidad por naturaleza espiritual, no por naturaleza humana. Al ser hechos hijos de Dios, al ser congregados como hijos de Dios en un cuerpo, nuestra dirección, nuestro movimiento, nuestro andar es un andar bien coordinado, es un andar en unidad, porque tenemos la dirección del Espíritu Santo. Y el ejemplo que usamos fue, ¿recuerdan cuál fue el ejemplo que usamos? El cardumen. Tal vez algunos vieron en el National Geographic, el cardumen, o en el Discovery, y estábamos viendo que esa forma en que un cardumen tiene para moverse al unísono, al instante, es lo mismo que el Espíritu hace en nuestras vidas. El Espíritu nos impulsa a andar juntos por naturaleza. Y yo estaba pensando en la semana en lo siguiente. Estaba pensando cómo muchas veces los miembros de la iglesia se separan, cómo a veces muchos miembros de la iglesia se apartan. Fácilmente se desvinculan del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Y por qué sucede esto? ¿Alguna vez ustedes han sentido que Dios los ha desamparado?
¿Ha sentido que Dios los ha abandonado? Aunque hayan cometido el peor error de su vida, ¿ha sentido que Dios los ha desamparado? Tal vez lo sienten, pero la realidad es que el Señor nunca nos deja. Hebreos 13:5, ¿recuerdan qué dice? Como Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y esto lo decimos confiadamente, no te dejaré ni te desampararé. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es amor, la naturaleza de Dios es misericordia, la naturaleza de Dios es verdad, es ser verdadero. Él no miente, Él nunca nos abandona. Por naturaleza, nuestra reacción, nuestra respuesta hacia Dios y hacia el cuerpo de Cristo debería ser la misma. Porque Dios por naturaleza no nos abandona. Nosotros por naturaleza no deberíamos abandonar nunca el cuerpo de Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo. Entonces, por naturaleza. Hoy vamos a ver los deberes de la membresía. Y tal vez la palabra deber no es muy agradable para todos, ¿verdad? Los deberes, las tareas, las responsabilidades. Y algunos deberes no son muy agradables también. Algunos parecen no tener sentido. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el deber que preferirías no tener? Un deber que no quisieras tener. ¿Cuántos deberes tenemos en la vida? Pero ¿cuál es un deber que dirías, no lo quisiera tener? Trabajar, planchar, trabajar, comer, dormir. ¿Cuál es ese deber que quisieras no tener? ¿El deber de ir a la iglesia? Estaba un hermano, dice la historia que estaba un hermano todavía en su cama, acostado, y le dice a su esposa, amor, ya levántate porque ya hoy tenemos que ir al templo. Y dice él, no, es domingo, no me quiero levantar, no quiero ir a ningún lado, pero tenemos que ir a la iglesia, recuerda. Y dice él, pero ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Dice, primero, porque es domingo, y el domingo es el día del Señor. Segundo, porque la Biblia dice que no hay que dejar de congregarse. Y tercero, porque eres el pastor, mi amor. Le dice. Tal vez a veces aún ni el maestro de escuela dominical quiere ir al templo, porque no se siente con ánimos, algo pasó por ahí. Pero finalmente vamos a ver que incluso el estar en la iglesia, el reunirnos con los hermanos es un deber que nos corresponde como miembros del cuerpo de Cristo. Hay muchos deberes que resultan frustrantes a veces, porque no los hacemos bien, porque no queremos hacer. Pero hay muchos deberes que nos traen bendición y nos traen mucho gozo también, que nos traen alegría. ¿Cuál es un deber que a ustedes les trae mucha alegría? ¿Cuál es un deber que cuando lo han cumplido les trae mucha alegría? De vez en cuando sale un policía por ahí en las noticias y atrapó a un ladrón y lo atrapó bien, defendió a alguien. Y cuando alguien le dice, muchas gracias por lo que hizo, ¿qué dice él? Era mi deber. ¿Y con qué satisfacción dirá? Era mi deber. Era mi deber. Incluso cuando alguien quiere recompensarlo de otra manera, sigue diciendo, es que era mi deber. Porque hay deberes que nos traen alegría, nos traen gozo. Cuando el hijo o la hija le dice a usted,
Gracias que me sostuviste todo este ciclo escolar, me diste para los útiles, me acompañaste, me sostuviste. ¿Y qué dice el papá? ¿Era mi obligación o deber? Es lo mismo. La obligación o el deber es lo mismo. O la esposa cuando le agradece al esposo por algo que él hizo por ella y el esposo dice, es que era mi obligación, era mi deber, era mi responsabilidad. Y al revés, ¿verdad? Cuando el esposo se para de la mesa y antes de pararse de la mesa le recita un poema a la esposa por la comida tan rica que le hizo. Al menos que levantara su plato, dirán, ¿verdad? Pero ¿qué dice la mujer? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No dice nada. Bueno, debe de decir, era mi deber. Es mi obligación. Recuerdo que a mi mamá le planchaba la ropa a mi papá. Toda la ropa le planchaba a mi papá. Y ella siempre creyó que era su obligación. Qué bueno. Algunas mujeres en esta época dirán, no, ¿por qué tengo que hacer eso? No debo hacer eso. Pero la palabra dice que la esposa debe amar y respetar al marido. Y es parte de amar y respetar a la pareja. Bueno, deberes y obligaciones. Los hijos tienen deberes en la casa, ¿o no? Dicen que cuando un hijo levanta su cuarto y ayuda en la cocina y lo demás, el papá, la mamá, nunca debería de decirle, gracias por lo que hiciste. Debía decirle, reconozco que has cumplido con tu deber. Bueno, es bueno decir gracias siempre, pero algunos dicen que es mejor decir, era tu deber. Bueno, hay formas de decir las cosas. Un deber es una obligación, es una responsabilidad o un compromiso de realizar algo, ya sea por razones legales, morales, sociales o éticas. Otra vez, razones legales, morales, sociales o éticas. Y esto es muy necesario por razón de la convivencia social, el bien común y el cumplimiento de las normas en el lugar donde nosotros nos encontremos. Esto es una declaración de obligación o deber. Sin embargo, en el contexto bíblico se refiere a la responsabilidad moral, espiritual y práctica que tiene el creyente de obedecer los mandatos de Dios. Obedecer los mandatos de Dios, amar a Dios, amar al prójimo y vivir conforme a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Es decir, nuestro deber es amar a Dios, amar al prójimo y también obedecer toda la Escritura. Eso podríamos resumir como nuestro deber ante Dios. Pero vamos a hablar nuestro deber como miembros de la iglesia. Y entonces yo voy a invitarles a buscar algunos pasajes en la Biblia que vamos a tomar hoy, para que los tengan presentes. Vamos a leer dos pasajes de la carta a los Hebreos. Dos pasajes de la carta a los Hebreos y un pasaje de Romanos. Bueno, en Romanos ya leímos hoy el 12. De Hebreo vamos a leer dos versículos del capítulo 13 y dos del capítulo 10. Entonces vamos a ir en orden. Muy bien, vamos a ver que como miembros de la iglesia tenemos por lo menos 3 deberes importantes. El primero,
La obediencia y sumisión a nuestro liderazgo como iglesia. Primero, la obediencia y sumisión a nuestro liderazgo. Segundo, congregarnos de forma regular con la iglesia. Y tercero, amar y servir a nuestros hermanos, principalmente los de la familia de la fe o los miembros de la iglesia. Entonces, primero, obedecer y someternos a nuestro liderazgo. Segundo, congregarnos de forma regular con la iglesia. Y tercero, amar y servir a nuestros hermanos, miembros de la iglesia. Saben, hermanos, que practicar estas o llevar a cabo estos compromisos, llevar a cabo estos deberes, nos ayudará a crecer en la piedad, a crecer en la santidad, a crecer como hijos de Dios, pero al mismo tiempo también podemos ayudar a otros en su crecimiento. Podemos buscar el primer pasaje que vamos a ver, Hebreos capítulo 10, aunque son pasajes muy conocidos, pero vale la pena reexaminarlos nuevamente. Miren, Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, me gustaría que me ayuden a leerlo. ¿Cómo dice? Amén. El 24 dice: considerémonos unos a otros. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y entonces tenemos que comenzar a ver, o tenemos que comenzar a entender, hermanos, que nuestra reunión en la iglesia no es opcional. Nuestra reunión con la iglesia no es opcional. ¿Qué dice según este pasaje, cómo es la reunión? Es algo obligatorio. Obligatorio. Solamente, decía por ahí un dibujito que vi un día, solamente hay algunas razones por las que podías excusarte para ir a la iglesia, ¿no? Bueno, es como algo gracioso, ¿no? Dice, a menos que seas más sabio que Salomón. Bueno, no Salomón, sino el sabio. También Salomón es sabio. A menos que seas más sabio que Salomón, no necesitas. Al menos que estés en medio del diluvio, como Noé, no debes ir a la iglesia. Algunas otras cosas decía por ahí, ¿no? Hermanos, ¿cuáles son las razones que a veces nos impiden congregarnos? ¿Cuáles son las razones que a veces nos impiden congregarnos? La enfermedad. A veces estamos pasando por un cuadro de enfermedad un poco difícil. ¿Qué otra cosa? El trabajo. Puede ser que el trabajo de alguien es fin de semana. Hay personas que entre la semana no trabajan así como estable, ¿no? Pero el fin de semana es cuando más trabajo tienen. ¿Qué otra razón habría para no congregarse? La salud, el trabajo, ¿qué otra cosa? ¿Cómo? El desánimo. Bueno, el desánimo. También hay veces que, como dijimos al principio, pues hay problemas, dificultades que pensamos que no podemos superar,
o que no logramos superar y que nos impiden la congregación, ¿qué otra cosa? Compromisos familiares, se casó mi prima, se casó mi primo, se casó mi abuelo. Bueno, un compromiso familiar. Bueno, si hacemos una lista, vamos a sacar muchísimas cosas. Pero saben, hermanos, que cuando tenemos en la mente que congregarnos es un deber, siempre vamos a avanzar en el sentido de empezar a darle prioridad a la congregación. Porque sucede una cosa, que muchas veces al decir, bueno, es que tengo un compromiso, pues valoramos, decimos, bueno, pues no es tan importante, pero pues no tengo que ir a la iglesia. Yo creo que uno importante es el 21 de marzo, ¿no? Sobre todo los deportistas. Con que nos traigan la copa, no hay problema. Bueno, lo que quiero decir aquí, hermanos, es que en la carta a los Hebreos se menciona como un deber de la iglesia la congregación. Por eso el sentido en el que está escrito, ¿qué dice? No dejando de. Y luego, ¿qué dice? Como algunos tienen por costumbre. Quiere decir que muchas veces dejar de ir a la iglesia ya no es por una necesidad, ya no es por un problema, ya se ha convertido ¿en una qué? En una costumbre. En una costumbre. Bueno, dice, pues ya no fui un día, pues ¿qué más da que yo no vaya 2? Y alguien reflexiona y dice, bueno, ya no fui todo el mes, pues ya me llevo otro mes. Y ya, pues, saben, hermanos, que cuando no me ha pasado en cuanto a la iglesia, porque gracias a Dios no he dejado de asistir a la iglesia, pero me ha pasado en otros lugares que cuando dejo de ir 2 o 3, hasta 4 o 5 veces, como que ya da vergüenza regresar. Y uno dice, bueno, ¿y con qué cara voy a ir? ¿Cómo me voy a presentar si no he estado, no he participado? Entonces tenemos que empezar a ver, hermanos, la congregación en la iglesia como una obligación, como un deber. ¿Por qué? Porque ahí lo dice claramente, para considerarnos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, y lo otro para exhortarnos unos a otros, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. ¿De qué día hablará la carta cuando dice, más cuanto veis que aquel día se acerca? Bueno, todos los escritores del Nuevo Testamento tenían algo claro, que el Señor viene pronto, que el Señor viene pronto. Y algunos dijeron alguna vez, ¿en dónde te gustaría estar cuando el Señor venga? ¿En dónde quisieras que te encontrara el Señor cuando Él venga? ¿Qué te gustaría estar haciendo cuando Él venga? ¿Qué te gustaría estar haciendo cuando Él venga? Yo creo que aunque ustedes no lo digan, pero la mayoría quisiéramos que Él nos encontrara en este lugar, un lugar como este. Imagínense, hermanos, que hoy en este momento a las 12 del día el Señor viniera y todos estamos aquí. Qué gozo, ¿verdad? Qué gozo que Él viniera en ese momento. Bueno, estamos diciendo entonces que uno de los deberes de un creyente es no dejar de congregarse. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es importante no dejar de congregarse? No sé si alguien escuché que lo dijo hace poco, sí me parece que en uno de los estudios, habló de los leños de la fogata, que cuando los leños están juntos, arden, pero cuando los leños se separan,
La fogata empieza a apagarse y lo único que hace es humo, ya no calienta. Es importante el congregarnos. Hebreos 13:17, vamos a ver qué dice Hebreos 13. Otro deber que tienen los creyentes. Y esto va ligado a lo que estamos viendo en el primer punto. Hebreos 13:7 y 17, son 2 versículos. Vamos a ver primero Hebreos 13:7. ¿Qué nos dice? ¿Qué dice? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de verdad o la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta imitad su fe. ¿Cuáles serán los deberes del miembro de la iglesia aquí en este texto? ¿Cuál sería? ¿Qué dice el texto? Acordaos. ¿Con qué frecuencia se acuerdan ustedes del pastor? Ni se acuerdan, ¿verdad? Hasta hoy se acordaron que estamos aquí. Acordaos de vuestros pastores. Yo ya lo mencioné una vez, hermanos. ¿Cuántos pastores tenemos aquí en la iglesia? 3. ¿Quiénes son nuestros pastores? Miren, hermanos, tenemos aquí más de 3 pastores. Yo creo que habíamos hablado, no, creo que no lo mencioné aquí, creo que fue en otro lugar que mencioné, que la Biblia usa 2 o 3 términos, o algunos términos para los pastores, que también se llama obispos, también se le llama ancianos. Y en la iglesia, todo aquel que está a cargo de un ministerio es un pastor de ministerio, sobre todo el que trabaja con personas. Por ejemplo, nuestra hermana que está al frente de la femenil, está pastoreando a la femenil. No es una pastora, está pastoreando a la femenil, está llevando acciones de cuidado. La hermana que enseña los miércoles, por ejemplo, también está llevando una responsabilidad de cuidado. Las hermanas que enseñan a los niños también llevan una responsabilidad de cuidar a los niños, de enseñarles. El que enseña a los jóvenes. Por eso, a veces en la iglesia dicen el pastor principal pero yo creo que todos en ese sentido compartimos el ministerio. Pero un deber de la membresía que dice el versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Ahora esa palabra acordarse el acordarse se puede tomar de muchas formas. Por ejemplo, lo que ya dijeron, recordar sus necesidades para orar por ellos. No sé cuál fue la última vez que te acercaste a un maestro de escuela dominical y le dijiste: maestro, maestra, gracias por la clase que preparó para mis niños. Eso es acordarse del pastor. O te acercaste a otro hermano que dirige algún grupo y le dices: hermano, hermana, muchas gracias por lo que usted está haciendo con mis hijos, con mis hijas. O un hermano un varón que se haya acercado con la hermana que enseña a las mujeres y le diga: hermana, gracias por la enseñanza que usted le da a mi esposa. Ha cambiado muchísimo. Entonces, acordarse de los pastores no solamente es en la mente: sí, tengo un pastor que se llama. Orar por ellos, agradecerles por su trabajo
¿Y por qué no reconocerles en algún momento? Llegó una niña, estábamos allá en La Bandera, se llama el lugar, donde están dos hermanos pastoreando. Llegó una niña creo que como de 7 años, ¿no? Y le dice al pastor, le llevó una caja de leche. Hermano, pastor, mi mamá le mandó esta caja de leche. Y le puso la caja de leche ahí. Y ya le traje una guayaba, le dijo. Y le dio la guayaba. Pero cuando vimos la guayaba era pura cascarita casi. Y queda viendo el hermano, dice, ¿por qué? Dice, es que tenía un gusano. Ya le había sacado todo, ¿no? Hermanos, son detalles que harías feliz a los pastores, a los encargados. Recordar su cumpleaños, no precisamente para darles un regalo, pero a lo mejor un mensaje. Y esa es una responsabilidad que tenemos como miembros de la iglesia. Hablando que como miembros de la iglesia no tenemos ningún problema entre nosotros. Porque ya sería otra cosa que dijeras, es su cumpleaños, pero como no me cae bien. Es algo que ya debimos haber superado hace muchísimo tiempo. Y le aprovecho para decirles, hermanos, si en este lugar, si en esa congregación hay alguien que tiene algo contra otro y no lo ha solucionado, ¿sabe qué dice la palabra? Dice que todavía es niño, que no ha aprendido a superar las diferencias, a reconciliarse el uno con el otro. Es tan corto el viaje, dicen algunos, ¿verdad? Es tan corto el viaje que si no hablamos a tiempo, digo el Señor, ponte de acuerdo con tu adversario mientras que estás en el camino. Cuando lleguen con el juez, ya no hay oportunidad. Entonces, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Ese es uno. Pero lo segundo, miren qué dice. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. ¿Cuál es otra responsabilidad entonces? Imitar la fe de los pastores de la iglesia, de los líderes de la iglesia. Pero algo muy importante, hermanos, considera cuál haya sido el resultado de su conducta. No puedes obedecer ciegamente a alguien, no puedes seguir ciegamente a alguien, no puedes imitar o hacer lo mismo que hace alguien nada más por hacer. ¿Qué dice aquí? Tienes que considerar cuál es el resultado de su conducta. El resultado de su conducta. Estaba platicando con un amigo, un conocido, y me decía él, ya tiene un rato que platicamos eso, me decía él que cuando él era chico, su papá admiraba mucho a un maestro de la escuela, lo admiraba mucho, y le decía, hijo, cuando seas grande, quiero que seas como el profesor. Me gustaría que cuando seas grande fueras como el profesor. Ni siquiera decía, quiero que seas como yo, porque él reconocía, yo creo, sus defectos, ¿no? Pues decía, quiero que seas como el profesor. Pero resulta que el papá solo conocía al profesor en el aula. Una vez, dice, iban caminando, él y su hijo, y vieron al maestro muy borracho, casi se caía. Y le dice el muchacho, yo no le dije a mi papá, pero casi le decía, todavía quieres que sea como él, porque siempre me decía, quiero que seas como el profesor. Pero miren lo que dice, nuestro deber es imitar a los hermanos, pero considerando el resultado de su conducta. Gracias a Dios, porque hay a quienes podemos seguir.
Ahora el versículo 17, que es otro texto que habla de obedecer al liderazgo. Dice el versículo 17, vamos a leerlo juntos. ¿Cómo dice Hebreos 13, 17? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es la obligación, el deber del miembro de la iglesia? ¿Qué es? Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Obedeced y sujetaos a ellos. Y esto tiene que ver con el texto que acabamos de ver, considerando el resultado de su conducta. Y si velan por las almas también, quienes han de dar cuenta. Hermanos, yo espero, espero de todo corazón que no nos suceda lo que ha sucedido en otros lugares, que en la iglesia a veces se levantan grupos que ya no están de acuerdo con el pastor y ya no se sujetan. Hay una razón. Hay un motivo, algo ha sucedido, algo ha pasado, pero empieza la facción y alguien dice, no, ¿sabes qué? Yo como que ya no estoy de acuerdo con esto, y otro, pues yo también, y ya de pronto ya hay un grupo de 4 o 5 que ya no está de acuerdo con los pastores de la iglesia, con el liderazgo de la iglesia. ¿Y qué pasa en ese momento? Ya no obedecen y ya no se sujetan. No tienes que hacer todo lo que el pastor te diga. Tienes que considerar si lo que está haciendo, lo que está diciendo es por el bien de tu alma o es por otra razón. Yo creo que tal vez lo hemos oído de aquellos hombres como se me fue el nombre de la cabeza, pero se me fue el nombre. Aquel hombre que obligó a su congregación a tomar veneno, porque él dijo que ya el Señor venía y que para ir con el Señor la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Entonces tenían que ir en alma, tenían que ir en espíritu. Y entonces una mañana, como si fuera la Santa Cena, cada uno de los miembros de la iglesia pasó en una fila y todos bebieron de la misma copa y era veneno. Y al otro día, eso fue una noticia internacional. ¿Mandé? En Waco, Texas, gracias hermana. En Waco, Texas, ahí fue, ¿verdad? Hace muchos años. Bueno, gracias, mire la hermana, tal día, gracias. Ahí al otro día la policía encontró muchísimos cuerpos esparcidos ahí en el lugar, porque esa es una obediencia ciega, sin considerar ninguna otra cosa más. Y el otro extremo es el que yo les menciono. Cuando a veces hay facciones en la iglesia, hay partidos. En Corinto el apóstol habló de eso, ¿verdad? Algunos decían es que yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Bueno, y dice el versículo 17, dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, tenemos aquí dos obligaciones, dos deberes de los miembros de la iglesia. El primero es no dejar de congregarse, o congregarse más bien. El deber de congregarse, darle a la congregación, darle a la reunión, darle a la congregación como iglesia el primer lugar, el privilegio. Claro, cuando no sea un asunto de fuerza mayor. Y el otro deber es
obedecer, sujetarse a los líderes, imitar también su forma de servir al Señor. Vamos al tercer punto, al tercer pasaje, que está en Romanos. Ese sí es bien largo y lo vamos a examinar poquito a poquito. Siempre pienso en el tiempo que tomo aquí enfrente, y ahorita ya llevo media hora. Y siempre digo, voy a tratar de hacer en media hora, pero no puedo, hermanos. Hay iglesias donde hay un reloj allá atrás, ¿no? Había antes acá. Ahí estaba. Y me contaban de una iglesia donde el pastor pasaba a predicar, pero había un diácono ahí del comité. Él ya estaba ahí atrás y cuando llegaba un invitado, dicen que llegó un invitado a predicar a esa iglesia, el pastor se paraba allá atrás y ya faltaban 10 minutos y ya estaba allá. No sé qué haría yo en ese caso. Yo creo que en ese momento me bajo y le digo, gracias, hermano. Ya llevo media hora. Romanos 12. Miren, esto es bien importante, hermanos. ¿Cómo dice su título ahí en la Biblia? Deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, pues, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y entonces, algo que tenemos que empezar a ver en este capítulo, que nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades como miembros de la iglesia no van a ser tan importantes para nosotros, al menos que nuestro entendimiento sea renovado. Al menos que nuestro entendimiento sea renovado. Y que comencemos a vernos como parte de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, no como algo ajeno. Fíjense cómo es esto, que de pronto alguien allá se refiere a la iglesia y dice, bueno, los hermanos ahí dijeron, ellos quieren hacer, parece que tienen esa intención, cuando lo correcto debería ser ¿cómo? Queremos hacer, tomamos el acuerdo. Ese es nuestro plan. Estas son nuestras necesidades. En el momento que usamos ya no nos incluimos, sino que usamos un lenguaje que nos excluye del grupo, estamos diciendo que no pertenecemos al grupo. Y como Pablo va a hablar aquí acerca de lo que es la unidad en el cuerpo de Cristo, dice que nuestro entendimiento tiene que ser renovado. ¿Para qué? Para que entendamos y comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Miren esta responsabilidad, miren este deber que tenemos aquí, el versículo 3. Ayúdenme a leer ustedes, por favor. Número 3. Amén. Entonces dice, por la gracia que me es dada, digo a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y voy a leer una vez el 4, porque de la manera
que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función? Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ahora, hermano, quiero hacerte una pregunta. Cuando tomas decisiones para tu vida como cristiano, ¿piensas en la iglesia? ¿Piensas en la iglesia? En algunas determinaciones que tomas como individuo, ¿piensas en la iglesia? Bueno, algunos ni siquiera piensan en la familia. Hermano, esto es bien importante, ya que hablamos de los deberes. Y miren que lo que está diciendo aquí, dice que cada uno de nosotros tiene que pensar con cordura. Con cordura, es decir, bien razonado en lo que vamos a hacer. Y eso dice que uno no tiene que tener un alto concepto de uno mismo. Es decir, en otras palabras, quiere decir, no te consideres tan importante. No te consideres ya tan importante como individuo, porque por ser cristianos, hermanos, por ser cristianos ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿A quién le pertenecemos? A Cristo. ¿Y en quién tenemos que pensar en nuestras decisiones? Tenemos que pensar en el Señor y en su iglesia. Esto tiene que ver con nuestro testimonio. Tiene que ver con nuestro testimonio. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Miren, voy a decir esto con mucho respeto, pero cuando estamos enfermos, cuando nos duele una parte del cuerpo, cuando nos hemos cortado un dedo, no sé, se nos sale una uña, nos entra una basura en el ojo, no sé, ¿cómo se siente el cuerpo? Nos damos cuenta que afecta. Si cometemos un error, si practicamos el pecado como individuos, no solamente estamos afectándonos a nosotros mismos, estamos afectando al cuerpo de Cristo. Podemos tomar determinaciones individualmente, pero tenemos que pensar corporalmente o colectivamente. Recuerdan que el apóstol Pablo es el mismo que dijo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Sabes, hermano? Allá estaba el Señor en el cielo, en su trono, y llegaron delante de Él los ángeles, los hijos de Dios, y llegó también Satanás. Y le dijo el Señor: ¿de dónde vienes? ¿De rodear la tierra? ¿De merodear por ahí? Y le dice el Señor: ¿y has considerado? No hay otro como Él. Y Satanás inmediatamente dice: no, bueno, es que sí lo conozco, sí sé quién es. Tal vez él lo había visto, o sus informantes le habían comentado. Hermanos, lo que quiero decir es que no estamos escondidos en este mundo. Todo el mundo nos está viendo, vigilando.
Hermanos, ¿cuánto daño le hacen al cuerpo de Cristo? Muchas de nuestras determinaciones, muchas de nuestras decisiones, porque muchas veces no pensamos en nadie más que en nosotros mismos. Y el pensar en nosotros mismos es tener un alto concepto de uno mismo. Me lo merezco, me lo gané. Pues yo quisiera animarlos, hermanos, a todos los que estamos aquí. Quisiera animarlos a vigilar esa parte, hermanos, a vigilar esa parte. A poner cuidado en dónde andamos, con quién andamos, qué estamos haciendo. Hermanos, el error de un hermano, el error de una hermana puede traer consecuencias gravísimas a la obra de Dios. De veras que hay, yo estoy seguro que hay muchas personas que de por sí no nos miran bien, que de por sí no somos ¿cómo le dicen? Somos el santo de su devoción. Y todavía nosotros mismos les acercamos la lumbre para que nos avienten. Una responsabilidad del miembro de la iglesia es cuidar a todo el cuerpo de Cristo. Cuidar a todo el cuerpo de Cristo. Cuando estés a punto de hacer algo, pregunta, ¿esto va a beneficiar a mis hermanos o los va a perjudicar? Mi testimonio, lo que estoy a punto de hacer, ¿va a traer gloria para la obra de Dios? ¿Va a hacer que la obra de Dios avance en este lugar o va a deteriorar? ¿O va a socavar, va a ir restándole a la obra que Dios quiere hacer? Entonces, el versículo 5, recuerda que aunque somos muchos, pero somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ahora sí, como dice la canción, piensa en mí. Cuando quieras tomar una determinación, cualquier cosa que vayas a hacer, piensa en mí como miembro que somos del mismo cuerpo. Dice el versículo 6 ahora, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si le profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor se hace en fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. En el contexto de que somos un solo cuerpo en Cristo, el primer deber es mantener un buen testimonio delante de Dios en servicio a mi iglesia, al cuerpo de Cristo. El segundo, hermanos, si tú tienes un don que Dios te ha dado, tu deber es ponerlo en práctica. Tu deber es ponerlo en práctica. Gracias a Dios que hay muchos hermanos que ya han encontrado su don, pues dicen, yo voy a enseñar a los niños, yo voy a dirigir un grupo, yo voy a hacer el tesorero, la tesorera, yo voy a hacer a presidir este lado, esta otra forma. Dice que el que
el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Hermanos, si Dios te ha dado un don, ponlo en práctica. Ponlo en práctica. Algún día el Señor te va a llamar y cuando el Señor te llame, seguramente te va a preguntar, ¿qué pasó con lo que Él te dio? ¿Qué pasó con lo que Él te dio? ¿Cómo lo pusiste en práctica? Tal vez alguno tiene aquí el don de la enseñanza y todavía no lo ha descubierto. Tal vez alguien tiene el don de servicio y todavía no lo ha descubierto. ¿Cómo lo puede descubrir? ¿Cómo puede saber si es apto para el servicio? Pues comenzando a servir. ¿Y cómo va a saber si es apto para la enseñanza? Pues comenzando a enseñar. ¿Y cómo sabe si es apto para dirigir? Pues comenzando a dirigir. En el grupo hay una lista por ahí. Hay un rol de los hermanos que dirigen los cultos, los domingos, los jueves. Bueno, los jueves los equipos, pero los domingos. Y hay muchos hermanos que no están dirigiendo. Y tal vez el hermano ha preguntado, ¿quieres integrarte al grupo de dirección? Y alguien dice, no, es que no sé, como que no. Pero ¿cómo vas a ver? Solamente si comienza a hacerlo, vas a ver si puede hacerlo. Y algunos también se darán cuenta en el camino que no son aptos y se van a hacer a un lado. Van a decir, no, yo no estoy capacitado para esto. No lo puedo hacer. El hermano Seas ha estado invitando a los que quieran integrarse al grupo de alabanza. ¿Qué tal si tienes el don para acompañar la alabanza? ¿Cómo lo vas a saber? Pero es tu obligación, es tu deber poner en práctica el don que Dios te dio. Y hace rato dijimos que hay deberes que dan mucha satisfacción. Hay deberes que causan mucho gozo cuando uno los cumple. Así que si tú estás en un caso de esos, anímate. Me dio mucho gusto el día que se nombró el comité femenil, que alguien dijo, no, yo quiero ser. ¿Qué quiere decir eso? Que se dan cuenta que pueden hacerlo. Gracias a Dios. Otro deber como cristianos, como el cuerpo de Cristo también. Los versículos 9 y 10 que dicen, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y el 10, ¿qué dice? Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y si vamos allá al capítulo 13, versículo 8, ¿qué dice? Romanos 13, 8 dice así, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuál es otro deber que tenemos entre nosotros? ¿Cuál es otro? Según los versículos 9, 10 y 13, 8, ¿cuál es un deber que tenemos como creyentes, como miembros de la iglesia? Amarnos. Y dice el 8, no debáis a nadie nada. O sea que si algo vas a deber, que sea amar. Así como dicen por ahí, te queda de ver, ¿no? Te queda de ver amarte porque no te amo lo suficiente, pero lo voy a hacer. Las expresiones de amar a nuestro prójimo
o las expresiones de amar uno al otro en el cuerpo de Cristo, yo creo que están muy claras en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos expresar ese amor hacia nuestro prójimo, hacia nuestros hermanos miembros de la iglesia? Eso lo dice el versículo 13 también, 12:13, compartiendo para las necesidades de los santos. Hermanos, y creo que es algo en que tenemos que hacer mucho énfasis, porque como miembros de la iglesia todos experimentamos en algún momento una necesidad, pero muchas veces no la sabemos, y la iglesia o cada miembro de la iglesia, como su responsabilidad es deber involucrarse en esas necesidades, involucrarse en cómo satisfacer esas necesidades, compartiendo para las necesidades de los santos, por amor los unos a los otros. Hermanos, amarnos es un deber, amarnos es una obligación. Aquí tenemos que echar fuera el sentimiento, porque no está hablando de un amor sentimental, está hablando de procurarnos unos a otros con responsabilidad, animarnos, exhortarnos, ¿qué otra palabra puedo decir? Así, animarnos, exhortarnos, guiarnos, ¿cómo? Visitarnos, ¿qué más? Solo por amor. Pero no el amor que se siente, sino el amor que se debe, porque somos miembros los unos de los otros. Practicando la hospitalidad. Aunque en esos tiempos decimos que es muy difícil practicar la hospitalidad, ¿no? Es muy difícil. Pero aquí está hablando de los miembros de la iglesia, no de los extraños, sino de los miembros de la iglesia. Una vez llegó un hermano a la iglesia como a las 11 de la noche. No voy a decir quién es, Hermano dice, ¿me puedo dar alojamiento? Y yo dije, ¿qué pasó en su casa? Pero le di alojamiento. Se pasó a la sala, se durmió, le dimos sus cobijas. Al otro día temprano se fue. Nunca le pregunté qué pasó, por qué, pero fue raro para mí que un hermano llegara a pedir posada casi a medianoche. Pero no sé, hermanos, yo puedo imaginarme algo, pero no sé lo que estaba pasando. Y aquí está hablando en el contexto de los miembros de la iglesia, practicando la hospitalidad. Fíjense, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicándola. Pero no tiene que ver nada más con el pasar a dormir, tiene que ver con compartir el alimento. Hermanos, qué bonito es cuando alguien de la iglesia te dice, te invito a comer. O cuando alguien de la iglesia llega a tu casa y dice, mira, te traje un poquito de comida que hice. O hice un dulce de calabazas, mira. O un hermano que llega a la casa y me dice, hermano, le traje estas manzanas que son de mi primera cosecha. Eso es la hospitalidad. Eso es procurar para las necesidades de los santos. ¿Y por qué? Porque amarnos es un deber. Y tenemos que obedecer. Finalmente, otro de los deberes que tenemos como cristianos, hay muchos, pero no nos da tiempo de todos. Versículo 15, ¿qué dice? Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Y también es un deber. También es un deber gozarse con el que se goza y llorar con el que. Claro que vamos a gozarnos con el que se goza por algo bueno,
No vamos a gozarnos con alguien que se goza por algo malo. Y dice el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hermanos, ¿cómo estás en el tema de la paz con los demás miembros de la iglesia? Puedes ir en este momento a cualquiera de los hermanos y darles un saludo, un abrazo, porque estás en paz, a quien sea. O dirías, no, con este no, con este sí, con este no. Si es posible. ¿Y qué dice? En cuanto dependa de vosotros, estad en paz, es decir, con todas las personas, con todos los hombres. Y estamos hablando en el contexto de la iglesia. Ahí no paguéis a nadie mal por. Es decir, dentro de la iglesia hay alguien que te la debe. Hay alguien que nada más está diciendo, pero ya va a llegar su momento. Entonces, nuestro deber en este caso es procurar la paz con todos los demás. Ahora, hermanos, si hubiera algún problema, si hubiera alguna dificultad, si hubiera algún obstáculo ahí para que no vivamos en paz, ¿qué tendríamos que hacer según nuestra obligación? Según lo que dice aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Según lo que dice el versículo 18, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Sí está el 18 ahí? ¿Qué tendríamos que hacer? Miren, tendremos que procurar las condiciones para la paz. Procurar las condiciones para la paz. Conversar, poner en claro algún tema, aclarar alguna situación, tomar la responsabilidad cada quien de lo que debe hacer, pero sobre todo recordar que la paz entre los creyentes no es un sentimiento, sino es un deber. Es un deber. Hermanos, tal vez algunos se preguntarán, bueno, ¿y si hay problemas muy difíciles que no es posible superarlos? Bueno, ahí recuerden que en la palabra también tenemos otros tratamientos. Tenemos otras formas de tratar asuntos, como dice Mateo capítulo 18. Entonces, regresando al principio, acerca de nuestros deberes. Como miembros de iglesia tenemos el deber de congregarnos de forma regular con la iglesia, obedecer, sujetarnos a nuestros líderes e imitarlos, ¿sí? Amar y servir a nuestros hermanos, miembros de la iglesia. Y recordar que todos estos deberes son formas, medios, por los que vamos a crecer en la piedad, en la santidad y ayudar a otros en su crecimiento. Hermanos, de tantos deberes que tienes en la vida, tantas obligaciones que tienes en la vida, también tienes deberes como miembro de la iglesia. Y si las cumples, si los llevas a cabo, esto será de bendición, no solamente para ti, no será una satisfacción solamente para ti, será una satisfacción también para la congregación y sobre todo
será un motivo de alegría para el corazón de Dios. Habíamos mencionado este versículo hace 8 días de 2 de Juan 3, que dice: no tengo yo mayor gozo que este, que mis hijos anden en la verdad. Y aunque esas palabras las expresó el apóstol Juan, son palabras inspiradas por Dios, y Dios también está gozoso que nosotros, sus hijos, andemos en la verdad. Así que decía una canción de los años 80 por ahí, ¿verdad? Decía: toma chocolate ¿y qué decía? Entonces, si debes algo como miembro, págalo ahora, hermano. Si debes algo como miembro de la iglesia, págalo ahora. Si debes de congregarte más seguido, haz tu cuenta y págalo. Si debes obedecer, sujetarte al liderazgo, págalo ahora. Y si debes el servir y amar a los hermanos, págalo ahora. Es decir, ponte a cuentas en este momento. De esta manera vamos a crecer mejor, vamos a avanzar juntos y vamos a ir al próximo paso, que es nuestro crecimiento como congregación, pero también nuestro extendimiento para que otros conozcan al Señor. Hermano, quiero que te pongas de pie un momento, para que, antes de que oremos, pero quiero que te pongas de pie un momento, por favor. Vamos a terminar el tiempo de hoy. Y quiero que pienses en estas dos cosas. ¿Qué deberes de los que hemos hablado el día de hoy como miembro de la iglesia, qué deberes tienes pendientes? Y segundo, ¿qué vas a hacer en esta semana para ponerte a cuentas con estos deberes que tienes o que han venido a tu mente en este momento? Por ejemplo, voy a darles un ejemplo. Si dice aquí, obedecer y sujetarse al liderazgo, o como dijimos hace rato, acordarse de quienes dirigen nuestra iglesia, ¿qué podrías hacer esta semana? Respecto a estos versículos, ¿qué podrías hacer esta semana? Algo puedes hacer. Segundo, congregarnos de forma regular con la iglesia. ¿Qué decisión podrías tomar en este momento acerca de congregarte en la iglesia? Tal vez es un asunto de prioridades que tienes que ordenar en tu vida. Y en tercer lugar, ¿qué cosas tendrías que hacer esta semana para cumplir tu deber de amar y servir a otro hermano de la iglesia? ¿Qué podrías hacer en esta semana que demuestre que estás dispuesto a cumplir con esa obligación de amar y servir a otro miembro de la iglesia? Pues que Dios les ilumine, que Dios los guíe. No sé qué va a suceder, pero lo que sé es que si hacemos algo, vamos a sentirnos satisfechos de haber cumplido con nuestro deber. Padre, te doy gracias en este momento por tu iglesia, por esta iglesia Maranata. Me da tanta alegría ver a tantos hermanos congregados como cada domingo, y también me da mucho gozo saber que la mayoría de mis hermanos han estado escuchando estos temas acerca de la membresía. Yo quiero pedirte en este momento, Señor, que nos ayudes a afirmarnos, a comprender exactamente lo que significa ser parte de un mismo cuerpo, y que esta semana podamos practicar algo de esta enseñanza, ya sea hacia los líderes de la congregación, o ya sea tomando determinaciones en cómo congregarnos
tanto los domingos como los jueves, como la reunión de mujeres, la reunión de varones, la reunión de jóvenes. Pero también, ¿cómo podemos demostrar el amor y el servicio a otro miembro de la iglesia o a otra familia de la iglesia? Ayúdanos, Señor, a expresarlo en esta semana, y que tanto unos como otros recibamos satisfacción de cumplir con nuestros deberes. Pero también estoy seguro que tu corazón se alegra cuando tus hijos andan en la verdad. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre, bendecimos tu santidad, Señor. Adoramos tu majestad. Nos colocamos en tus preciosas manos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Tengamos una semana de satisfacciones. Bendiciones a todos.